Amigos, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan una vez más en Colegas. Hemos estado un poquito ausentes por el tema de la Copa del Mundo, pero siempre es grato volver. Y en esta ocasión para charlar con alguien que a base de mucho esfuerzo se ha abierto campo y ha logrado representar en el último tiempo a Guatemala haciendo lo que tanto nos gusta a muchos de sus colegas, y es periodismo deportivo. Le hemos seguido la huella. A mí particularmente me da mucho gusto que los Chapines triunfen fuera de nuestras fronteras, y también entiendo lo que conlleva el poder abrirse cancha, especialmente en un país como los Estados Unidos, donde hay tanta competencia. Así que sin más preámbulo, me da gusto hoy presentarles a José del Valle. José del Valle es guatemalteco, nació en Huehuetenango, ya vamos a descubrir un poco más de él, pero desde hace más de una década se desempeña en uno de los medios más importantes de habla hispana de transmisiones deportivas. Así que aquí en Colegas, José, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la charla. Muy buenos días, buenas tardes a la hora que la gente lo vea. Gracias, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo para usted y para toda la gente que está en sintonía. Es un gusto poder platicar con usted y compartir mis experiencias. Pues bueno, le estaba platicando a la gente, José, recientemente que has tenido ya un buen tiempo de estar en los Estados Unidos, pero antes de aterrizar en la Unión Americana, yo quisiera que nos hicieras un ligero extracto, si te parece, de dónde naciste, cómo ha sido tu infancia y en qué momento se da la oportunidad de ir a la tierra del tío Sam y empezar a ejercer lo que tanto te gusta. Así que si te parece, arrancamos por esta parte. Por supuesto, con mucho gusto. Yo soy originario de Cuilco, Huehuetenango, un departamento del occidente del país. Viví en Cuilco prácticamente toda mi infancia. A los 16 años me mudé al departamento, a la cabecera departamental Huehuetenango, para continuar con mis estudios. Yo estaba estudiando magisterio, ahí estudié cuarto y quinto magisterio. Tenía 17 años, justo antes de cumplir 18 me mudé a Estados Unidos. Yo la verdad no tenía intenciones de ser periodista. Creo que desde niño siempre tuve el objetivo de ser abogado. Sin embargo, a veces la vida nos va presentando oportunidades y bueno, uno va descubriendo cuál es lo que realmente a uno le apasiona. En mi caso, el fútbol siempre fue mi deporte favorito, lo jugué toda mi vida, lo sigo jugando los fines de semana. Soy bastante malo, tengo que aclararlo, ¿no? Pero es el deporte que me apasiona. Y bueno, me mudé a Estados Unidos y estaba estudiando, me estaba preparando para ser abogado. Todavía estaba estudiando los primeros 2 años de la universidad, que es un área común. No importa la carrera que uno quiera estudiar en este país, los primeros 2 años es como un bachillerato universitario para todos. Pero justo mientras estaba en ese bachillerato se da la oportunidad de participar en un concurso que ESPN estaba organizando, llamado el Dream Job, el reportero para el Mundial de Alemania 2006. Me animé, participé, terminé ganando en la ciudad de Miami. Tuve la oportunidad de participar y competir contra los ganadores de las otras ciudades. No gané el premio final, pero gracias a ese concurso, allí arranca mi etapa con ESPN. Hice algunas pasantías y en el año 2007 ellos ya me dan mi primer trabajo y 15 años después estamos aquí, todavía trabajando para ESPN, el líder mundial en deportes, muy contento por hacer lo que tanto me apasiona, por estar cerca del fútbol y por seguir progresando, ¿no?, en todos los aspectos de mi vida. Hacer televisión no es fácil en ninguna parte del mundo. Llegar a una empresa importante no es fácil en ninguna parte del mundo, pero sostenerse es mucho menos fácil. Antes de seguir platicando de tu carrera, cuéntame un poco de Cuilco, que entiendo es el lugar donde has nacido y has tenido los años, digamos, de infancia. Sí, sí, sí. Los años maravillosos. Cuilco es un pueblo muy pequeño. El pueblo como tal serán 6, 7 calles principales, unas cuantas avenidas. Todos nos conocemos, todos conocemos la esquina donde vive mi abuela, por ejemplo, que tiene una panadería. Al lado mis amigos, los Mauricio. Más abajo la familia López. Así es como nos conocemos, ¿no? Es un pueblo sumamente pequeño, pero donde fui, la verdad, muy feliz. Prácticamente mi vida consistía en ir a la escuela por las mañanas.
y en las tardes jugar fútbol con mis amigos, ir a nadar al río que tenemos en Cuilco o salir a pasear en bicicleta, jugar en las calles con mis vecinos. Fue la verdad una infancia muy básica, pero la verdad donde fui muy feliz. Me encanta Cuilco. Obviamente con el tiempo ha cambiado, ¿no? Prácticamente todas las personas con las que crecí, todos de alguna manera han salido del pueblo, muchos de ellos viven en otros países o en la capital o en otros departamentos, porque reitero, al ser un pueblo tan pequeño, para crecer, para buscar mejores oportunidades, pues uno tiene que salir, ¿no? Tiene que salir a buscar oportunidades en otros departamentos, en otras ciudades o en mi caso, en otro país. Pero sí, la verdad, Gabriel, que fui muy feliz en Cuilco, Huehuetenango. Sí, dicen que es la tierra escondida y me puse a leer un poquito que tenía La perla que... escondida, La le dicen. perla Sí, escondida, tienes razón. sí, Me sí. puse a leer un poquito qué significaba y habla de pintores, habla de escritores, es decir, de gente culta, ¿no? Sí, claro, artistas que tocan muy bien la marimba. Sí, somos un pueblo, la verdad, bastante culto. Muchas personas de Cuilco que han salido de allí, de nuestro pueblo, han progresado, han sido gobernadores, diputados. Tenemos esa característica, ¿no? De ser cultos, pero fundamentalmente yo diría valores que nos identifican a todos, que es ser humildes, trabajadores, disciplinados, buscarnos las oportunidades y una vez que esas llegan, pues tratar de explotarlas al máximo. Creo que eso caracteriza a los cuilquenses. Creo que sonaría muy romántico si no te lo pregunto, el decir que, qué fácil, José se fue a la Unión Americana y rápidamente se colocó y demás, pero para que te pudieras ir a Estados Unidos, ¿cómo te vas? ¿Te lleva alguien? ¿Tienes algún familiar? No, la verdad que no ha sido nada fácil, Gabriel. Ha sido un viaje sumamente complejo. Yo estoy en Estados Unidos gracias al esfuerzo que hizo mi madre. La historia de mi madre es muy particular y creo que muchos guatemaltecos se van a identificar más con la historia de mi madre que con la mía, ¿no? A ver, a Mi ver. madre emigró a Estados Unidos de manera ilegal, como muchos guatemaltecos lo hacen, para buscar un mejor futuro para sus hijos. Mi madre hizo ese esfuerzo, ¿no? O sea, tomó una decisión sumamente difícil, dejar a sus hijos en Guatemala mientras ella venía a Estados Unidos a buscar un mejor futuro para nosotros. Ella vino y después con el tiempo nosotros pudimos venir también afortunadamente para empezar esta aventura en este nuevo país, pero gracias a mi madre es que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, gracias a mi madre es que hoy yo trabajo para ESPN y estoy compartiendo con usted. Gracias a mi madre, mi hermano Manuel trabaja para los Colorado Rapids, es el director de broadcasting de uno de los equipos de la MLS. Gracias a ese esfuerzo que hizo mi madre, mi otro hermano trabaja para una empresa sumamente importante como PepsiCo. Entonces yo siempre le digo a mis hermanos, ¿no? Que lo que nosotros hemos hecho es gracias a esa decisión que tomó mi madre, a esa decisión difícil de tener que dejar a su familia, pero claro, mi mamá siempre tuvo bien claros sus objetivos, ella sabía que para crecer había que salir de Guatemala, así que mi historia no ha sido nada fácil, Gabriel. Reitero, una historia donde creo que muchos guatemaltecos se pueden identificar, porque lamentablemente en Guatemala no hay muchas oportunidades y por eso personas como mi madre se ven en esa disyuntiva, ¿no? En esa decisión complicada de tener que dejar todo, la familia, los amigos, los hijos, sus costumbres, sus tradiciones, emigrar a un país donde se habla un idioma totalmente distinto, donde es sumamente complejo, pero bueno, es una historia de resiliencia y yo todos los días de mi vida, cuando recibo las oportunidades, trato de capitalizarlas porque sé todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Que reitero, ese esfuerzo interminable que ha tenido que hacer mi madre. Ahora, afortunadamente, nosotros estamos en una posición donde la podemos ayudar a ella y agradecerle todos los días de nuestra vida, ¿no? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Qué linda y qué inspiradora historia y gracias por compartirla, ¿viste? Yo me puse a stalkear, como dicen los patojos, ya sabes que yo soy una generación un poquito más arriba que la tuya, entonces nos cuesta adaptarnos a la era digital, pero me puse a stalkear y no te había escuchado hablar de esto y gracias por compartirlo, porque de verdad que es inspirador y me encanta oírte ser un hijo tan agradecido, ¿viste? Es que yo siempre he sido de la idea y lo he leído muchas veces que aquel hijo que no abandona a sus padres jamás le va a ir mal en la vida y yo creo que ahí está el ejemplo.
Sí, por supuesto, y en nuestro caso, pues lo tenemos que valorar mucho más, ¿no? Yo cuando hablo con mis hermanos, se los comento, ¿no? Porque cualquier persona podría decir cómo una madre abandona a sus hijos, y no es que mi madre nos haya abandonado, todo lo contrario. Ella sabía que haciendo ese esfuerzo, pues el día de mañana nosotros íbamos a tener las oportunidades que tenemos hoy. Y así como le agradezco a mi madre, soy súper agradecido con mi abuelita, que es prácticamente una madre para nosotros, ha sido una segunda madre, o a mi tía Selfa también, tía Selfa Esperanza, que también siempre nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado muchísimo cariño. Y también tengo que ser justo, ¿no? Cuando venimos a Estados Unidos fue también gracias a mi padre, porque afortunadamente gracias a él nosotros pudimos tramitar nuestros papeles, gracias a él nosotros sí no tuvimos que pasar por lo que pasó mi madre. Reitero, mis hermanos y yo la tuvimos muy fácil, nos subimos a un avión y ya estábamos en Estados Unidos. Y eso fue gracias a mi papá, no como mi madre que la tuvo que pasar difícil. Pero bueno, reitero, son obstáculos que va poniendo la vida. Y reitero, la historia de mi madre para nada es compleja, ¿no? Porque muchos guatemaltecos pasan por eso y creo que muchos guatemaltecos, cuando yo cuento esto, se identifican con eso, ¿no? Porque a día de hoy sigue pasando. Ah, no, por supuesto, a diario. Y si no, veamos los niveles de Uh -huh. migración que hay diariamente del país hacia allá. Regresan 1,500, pero al día siguiente salen 2,000. Y gracias a las remesas, bueno, Sí. no te tengo que contar esto porque vos lo sabes, el país se sostiene grandemente de manera Sí. económica. Así que Es increíble, ¿no? Que las remesas sean la principal fuente de ingresos para nuestro país, ¿no? Ese dato es eso llora sangre. escalofriante. No, no debería de ser así, no debería de ser así, porque creo que el guatemalteco que quiera progresar debería encontrar esas oportunidades en su patria y no tener que pasar por lo que pasó mi madre, por ejemplo, ¿no? O muchas otras familias guatemaltecas, pero bueno, de alguna manera es la realidad que nos toca vivir y por eso a todos los guatemaltecos que están allá en nuestro país y a veces reciben esa remesa o a veces se pueden comprar esa ropa linda o esos tenis que tanto anhelan, que valoren el esfuerzo que hacen los guatemaltecos que viven acá, porque Gabriel, créame, Estados Unidos es un país sumamente difícil. Aquí hay que trabajar muchísimo. Sí, es el país de las oportunidades, hay muchísimas comodidades, pero aquí no es nada gratis, aquí no está el vecino para ayudarlo. Acá si uno no paga la cuenta el fin de mes, pues le cortan el agua, pues le cortan la luz. Por eso a la gente que está en Guatemala, reitero, tienen que valorar ese esfuerzo que hacen los guatemaltecos que se han cruzado la frontera y que gracias a ese trabajo que ellos hacen aquí, ustedes pueden tener de alguna manera una vida un poquito más cómoda allá en Guatemala. Te lo creo completamente. Tuve la suerte de ir a Fenway Park hace un par de meses y me fui de espaldas, José. 14, $15, un desayuno, por Dios. Entonces, Sí. me fui de espaldas por completo y lo que tiene que hacer la gente con uno, dos y hasta tres tareas de trabajo para poder cumplir y cubrir sus gastos cada fin de mes. José, yo ya te admiraba por lo que has ido haciendo, labrando tu carrera, pero hoy creo que te admiro más por este sentido humano que me estás transmitiendo y lo valoro mucho y ojalá que la gente, las nuevas generaciones también se vean reflejados en que hay maneras, hay formas, a veces no están en nuestro país, pero eso no debe ser un bloqueo ni mental ni físico para renunciar a nuestros sueños, como ha sido tu caso. José, entonces, estudias magisterio y ni cerca ni de chiste te imaginabas que ibas a parar en este mundo cuando te vas. Totalmente. Yo me vine porque mi madre ya estaba acá con mis dos hermanos y yo soy el hermano mayor, entonces de alguna manera sentí que mi lugar era aquí, al lado de mi familia, ayudar a mi madre para sacar adelante a la familia, ¿no? Eh, yo quería ser abogado, reitero, ese siempre fue mi sueño, ¿no? En Guatemala no pude terminar la carrera de magisterio porque justamente cuando me tocaba sexto magisterio es cuando yo me vengo a Estados Unidos, así que lamentablemente no puedo decir que soy maestro, no puedo decir que soy docente porque no terminé la carrera, estuve cerca, ¿no? Pero vengo a Estados Unidos, me puedo inscribir a high school, lo cual fue muy importante porque si yo hubiese llegado acá con 18 años, hubiese sido sumamente difícil, pero afortunadamente llegué aquí cuando tenía 17 y faltaban mes y medio aproximadamente para mi cumpleaños, me recibieron en high school, hice las equivalencias y gracias a que pude estudiar la high school o que me pude graduar de high school en Estados Unidos, pues tuve derecho a optar por becas
Y la verdad que siempre fui un buen estudiante, siempre fui muy disciplinado, muy organizado, siempre tuve claro que para progresar tenía que estudiar, eso es lo que siempre me inculcaron y afortunadamente tuve la fortuna de recibir una beca donde prácticamente me lo pagaron todo. Estaba estudiando los primeros 2 años que ya le comenté, después iba a estudiar ciencias políticas porque es la carrera que mejor me iba a preparar para la escuela de leyes y justamente allí viene el concurso, participo en el concurso y cuando regreso era el momento de tomar una decisión y decidí no estudiar más ciencias políticas, decidí estudiar periodismo deportivo o periodismo en general. Increíble, ¿no? Los tiempos, porque justamente era el momento donde tenía que ya optar por una carrera y justamente viene el concurso, ¿no? Que me abrió los ojos, que me enseñó de que podía ejercer una carrera que me permitiera estar cerca de mi gran pasión, que es el fútbol, que me permitiera estar cerca de lo que siempre soñé, los partidos de fútbol, los jugadores y fundamentalmente la gente, ¿no? Creo que eso es lo más lindo que tiene este deporte que tanto nos apasiona, las historias de la gente, por qué se vuelven hinchas, por qué se vuelven aficionados de determinado equipo, cómo siguen a sus respectivas selecciones. Y bueno, se dio todo, empiezo a estudiar la carrera de periodismo y después del concurso hago las pasantillas con ESPN, una en Bristol, Connecticut, que es donde está la casa madre de ESPN. Después vuelvo a Miami, hago otra pasantilla con la revista y allí es donde me dan mi primera oportunidad de trabajo en ESPN Deportes, la revista, en el año 2007. Empiezo a trabajar allí. Justamente uno de los compañeros renuncia, se tiene que regresar a México y había una vacante. Y como yo estaba de pasante, el editor de ese momento me dijo, José, te vamos a dar la oportunidad a vos. Empiezo a trabajar en la revista y allí me doy cuenta que la radio de ESPN se hacía en Miami. Entonces levanto el teléfono, toco la puerta, pido una oportunidad y me dan la chance de empezar a hacer radio. El programa que me dieron fue de fútbol centroamericano que se transmitía todos los sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana. Yo en ese momento vivía en West Palm Beach, era 1 hora y media para venir a Miami, 1 hora y media para regresar. Gabriel, para darle un ejemplo, salía de mi casa a las 10 de la noche un sábado, cuando todos mis amigos se iban con la novia, con los amigos o se iban de fiesta. Yo tenía que salir de West Palm Beach a Miami, estar en el estudio a las 11 de la noche para tener mínimo como 1 hora de preparación. Terminaba el programa a las 3 de la mañana, cuando volvía a mi casa eran las 4:30, 5 de la mañana. Pero yo entendía que esa era una inversión. Yo sabía de que en ese momento yo estaba invirtiéndole a mi carrera profesional, ¿no? Yo siempre me tuve mucha fe, me tuve mucha confianza, sabía que tenía que pagar derecho de piso, pero bueno, empiezo a hacer la radio y descubro que es algo que realmente me gusta mucho, me gustaba más que la revista, porque en la radio yo podía dar mi punto de vista, yo podía opinar, y bueno, me dan un trabajo en la radio y en el año 2009 el programa de Jorge Ramos y su banda, que ya en radio era muy exitoso desde el año 2005, en el año 2009 la empresa toma la decisión de que ese programa se emita de manera simultánea en radio y en televisión, y allí es donde Jorge, Hernán y los ejecutivos de ESPN me dan la oportunidad a mí de sumarme al programa, y bueno, desde el año 2009 seguimos vigentes, seguimos en televisión, seguimos siendo un programa, no quiero sonar arrogante, pero seguimos siendo un programa sumamente exitoso, de los más exitosos de la cadena. La aceptación de la gente es increíble, los números, los ratings del programa son muy buenos, y por eso, Gabriel, año 2023, una experiencia para mí que arrancó en el 2009, seguimos en ESPN Deportes Televisión de lunes a viernes, 2 horas, somos el programa más largo de ESPN Deportes, hablamos nada más de fútbol, y la verdad que estamos, bueno, pero digo estamos porque creo que hablo por mis compañeros también, estamos viviendo un sueño porque nuestro trabajo es hablar de fútbol, ¿no? Nuestro trabajo es ver un partido, después analizarlo, polemizar, discutir, gritarnos de vez en cuando porque pasa en el programa, pero bueno, tenemos buena relación como compañeros, como seres humanos, y por eso de alguna manera cruzamos líneas que quizás en otros programas no se cruzan. Ya vamos a llegar ahí porque tengo algunas inquietudes, tengo una anécdota también. Resulta que, no recuerdo si es 2001 o 2002, el año que el Pescado Ruiz sale campeón con aquel gol de oro del Galaxy, ¿vos lo recordás? Sí, no recuerdo el año exacto, pero sí, bueno, claro. Te cuento, sí. Para la empresa que yo trabajaba, se hacían enlaces, había oportunidad de hacer enlaces con Radio Única, y el que está narrando ese partido es Jorge Ramos. Es Jorge, sí, claro. Correcto. Entonces, pero yo estoy haciendo cabina, como bien sabes, hay que hacer cabina, hay que hacer ahí por si se va la señal, cualquier cosa hay que estar atentos, y termina el partido,
Y bueno, se nos prendió la chispa y en ese momento contactamos a la mamá del Pescado Ruiz y le hacemos una entrevista y todavía está grabada en el YouTube. A mí se me enchina la piel solo de escuchar Qué porque bien. te entiendo perfectamente a lo que te referís. Yo empecé haciendo radio, entrando a un turno a las 8 de la noche del sábado. Salía el domingo sin dormir a las 6 y a esa hora íbamos para Chiquimula, por ejemplo, a transmitir la Liga Ajá, Nacional. Entonces me identifiqué muy bien, visualicé ese momento cuando decías salir a claro, las 3 de la mañana, pero así toca. Mira, yo jamás me toca. quejaría o lamentaría el no haber buscado una oportunidad afuera, porque nunca la busqué. No sé si se hubiera dado, si no se hubiera dado, pero yo no tengo tus agallas posiblemente de irme y dejar mi país. Yo no tengo esas agallas. Yo creo que hay que tener muchas agallas, pero siempre me da curiosidad, ahora que mencionaste lo del Dream Job, ¿qué los ponen a hacer, José? ¿Qué te ponen a hacer? Porque también digo yo que se ha de llenar de nervios en algún momento el saber cuánta gente y de cuántos países busca estar en la gran carpa. Sí, Gabriel, yo honestamente yo fui a participar al concurso porque tres de mis amigos me dijeron que fuera. Mis amigos decían, José, vos sabes mucho de fútbol, deberías de ir, te deberías de animar. Y fui a Miami. Y también fui porque en el concurso iba a estar Luis Omar Tapia, que en Guatemala yo lo escuchaba narrando la Champions. Entonces yo dije, bueno, es una Claro. oportunidad para conocer a Luis Omar Tapia. Y de juez también iba a estar el ruso Brailovsky. A mí siempre me gustó el América de México desde niño. Entonces dije, ah, perfecto, el ruso, una leyenda del América. Entonces yo, Gabriel, honestamente fui con pocas expectativas, ¿no? O sea, en ese momento yo en ningún momento me imaginé que iba a ser el ganador del concurso en Miami. ¿Qué nos pusieron a hacer? Eh, Eso fue en el año 2006, ¿no? El primer examen fue un examen escrito donde nos dieron como un cuestionario de 20 preguntas, pero eran preguntas relativamente fáciles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué selección ganó el Mundial de 1950? ¿En dónde se jugó la primera Copa del Mundo? ¿Qué equipo es el que tiene más títulos en España? ¿No? La verdad eran preguntas muy, muy fáciles para todos aquellos que nos gusta el fútbol, ¿no? Eran de conocimiento general. Eh, Después, la segunda etapa, éramos grupos de 5 y hacían preguntas y el que la supiera levantaba la mano y contestaba. Yo al principio me quedaba callado, ¿no? Dándole la oportunidad a los demás, pero como no daban la respuesta correcta, entonces yo ahí empecé a responder y la persona que estaba haciendo las preguntas se olvidó del resto de los chicos y nada más me preguntaba a mí. Y José, 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 y me fue muy bien. Perdón, me dijeron que iba a pasar a una tercera etapa. Paso a la tercera etapa y allí sacan una cámara de televisión que para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Yo nunca había estado frente a una cámara, pero en ese momento yo no lo vi como algo intimidante, todo lo contrario, me sentí muy cómodo porque estaba hablando como de fútbol con los amigos, así es como lo sentí. Claro. eh, y era como que tenía que hacer un resumen de un partido que yo me tenía que inventar. Ellos me decían, acaba de terminar el Mundial del año 2006, danos tu reporte de 35 segundos para SportsCenter. Entonces yo me inventé de que Brasil había ganado, dije que Ronaldo había anotado un gol y que se había convertido en el máximo goleador en la historia de los mundiales. De hecho, eso pasó, ¿no? Entonces yo le agregué cosas que podían pasar, claro, en un escenario hipotético, ¿no? Me fue muy bien, me felicitaron y me dan una cita para que regresara a las 4 de la tarde aproximadamente, o sea, 2 horas después. Y allí entro a un cuarto donde estaba Luis Omar Tapia, el ruso Wow. Brailovsky. Yo dije, ah, perfecto, a esto venía yo. Y ya era un grupo de personas, todas haciéndome preguntas a mí. Y una de las dinámicas era debatir con el ruso Brailovsky. Entonces, creo que el debate era qué equipo es el mejor de la CONCACAF, si México o Estados Unidos, pero a mí me dijeron que yo tenía que argumentar de que Estados Unidos era el mejor, más allá de que yo pensaba que México era Claro, el claro. mejor, me dijeron, el ruso va a establecer que México es el mejor, tu trabajo es establecer por qué no y por qué Estados Unidos es mejor que México. Me fue muy bien en el debate, bueno, me dieron la mano, me despedí, eso fue un viernes el concurso. El lunes por la mañana me llaman y me dicen de que gané el concurso en Miami. Me mandan a Ciudad de México como reportero de ESPN a hacer una nota en un partido Atlante-América, Cuando que era el dices me último mandan, partido de la ellos fase te pagan regular. el boleto y todo. Totalmente, sí, Gabriel. Un lunes me llaman y me dicen, José, ganaste Miami, felicidades. El viernes vas a volar a Ciudad de México porque el sábado tenés que hacer una nota del América Atlante, que eso ya es parte del programa que vamos a pasar en Televisión Nacional,
que era un reality show, ¿no? Y Gabriel, ahí tengo que ser muy honesto, en México me fue muy mal porque ahí sí ya era como periodista, yo nunca había estudiado periodismo, Claro. ahí ya no era hablar de fútbol con mis amigos, ahí ya no era hablar de fútbol con el ruso Brailovsky, que en eso yo me sentía muy cómodo, ahí ya era, o sea, me dieron un traje, corbata, una cámara, afuera del Estadio Azteca con toda la gente pasando a mi alrededor y me dijeron, listo, tenés que hacer un reporte del partido. Y claro, yo hablé de fútbol, pero en ese momento yo no había estudiado periodismo. O sea, el ABC del periodismo es establecer el dónde, el Claro. cómo, ¿Cuándo? el ¿Quién? por qué, lo básico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué equipos jugaron? ¿Cuál fue el marcador? ¿Quién anotó el gol? ¿En dónde se jugó el partido? Cosas tan Las básicas, tan esenciales, ¿no? consecuencias. Claro, yo me puse a hablar del partido de fútbol, ¿no? Que la verdad muy bien el Atlante, que terminó ganando y encima eliminó al América de la liguilla, perfecto, pero no dije quién marcó el gol, no dije cómo quedó el partido. Entonces, esa pieza era muy importante para el examen final, ¿no? Y en el examen final no gané, pero afortunadamente en líneas generales dejé una buena impresión, termina el concurso y una de las personas de ESPN se acerca a mí y me dice de que si me interesa hacer una pasantilla con ESPN en Bristol, en Connecticut, en el lugar donde habíamos grabado el programa final. Yo acepté, más allá de que no tenía nada que ver con periodismo, la pasantía era en el departamento de programación de ESPN, pero yo lo vi como una buena oportunidad para Claro. quedarme ligado a la empresa, para conocer gente y encima dije, perfecto, un verano distinto en otra ciudad, con otra gente. Y bueno, tomé la decisión correcta porque gracias a esa pasantilla, ahí me di cuenta quién era el editor de la revista que estaba en Miami. Gracias a esa pasantilla me di cuenta que la radio se hacía en Miami y a qué persona les tenía que llamar. Entonces se fueron dando las cosas y así es como ese concurso de alguna manera me cambió no nada más la vida profesional, sino la vida en general, ¿no? Qué bonita historia, de verdad, porque eso también habla mucho de estas empresas que se dedican a buscar talento. En Guatemala Sí. penosamente eso ocurre poco y nada. Vos eras testigo, tal vez no era tu visión en su momento estando en Huehue, pero no se hace. Pudiendo hacerlo, mira que hay mucho talento. Yo de cada 10 narradores que conozco de fútbol, pues 7 son de San Marcos, por Dios, yo no sé qué hacen ahí, qué les dan, pero es que de verdad hay Sí. gente muy talentosa. Entonces, es muy interesante y sobre todo porque tu historia puede llegar a las nuevas generaciones. Vaya, yo no estoy diciendo que la gente se tenga que ir, ni mucho menos a los Estados Unidos, pero a lo mejor alguien tiene esa oportunidad y se las puede ir a rebuscar. Pero hay que lucharlo y hay que intentarlo. A veces todos queremos llegar y el primer día sentarnos frente a la cámara a conducir programas y no queremos quemar etapas y hay que Uh -huh. quemar etapas Claro. porque es necesario, nos nutre de muchas cosas, porque al final hoy conoces un poco de programación, conoces de diagramación, conoces de revista, conoces de radio, conoces de televisión y el periodismo Claro. moderno, no me dejarás mentir, José, exige el multitasking, como dicen los gringos. No, totalmente de acuerdo. Al final de cuentas es una suma de cosas, ¿no? Es importante pagar derecho de piso, quemar etapas y procesos como lo describía usted. Y sí, el mundo ha cambiado, ¿no? Hoy cualquier persona que está estudiando periodismo, si hace las cosas bien, no necesita de una cadena. O sea, hoy con redes sociales, Claro, claro. todas las personas de alguna manera tienen una voz, todos pueden tener un programa exitoso, ponerlo en redes sociales. Y lo que usted dice, ¿no? Yo conozco gente que ellos se graban, ellos dan su punto de vista, ellos editan, ellos lo hacen todo, ¿no? Entonces es importante aprender un poquito de todo. Hoy el mundo ha cambiado y el mundo exige que uno tenga una preparación integral. Hoy no basta nada más con decir, yo sé de fútbol, me voy a sentar a hablar de fútbol. No, hay que conocer todos los aspectos de lo que conlleva ejercer esta profesión. Sí, de hecho a mí no me lo estás preguntando, pero bueno, he patinado, ¿por qué he patinado, José? Pues no te voy a mentir, pero pues aprendí a usar el Vimix, porque si no, ¿cómo hace uno las charlas, no? Es así nos Sí, toca y verdaderamente yo creo que al final
te vas sintiendo más satisfecho de lo que vas realizando, porque al final son más herramientas, ¿no? Ya sea porque alguna vez termines en una cadena radial, televisiva, o porque simple y llanamente vas construyendo, como bien decías, desde una plataforma digital, tu propio camino, porque hoy así es, le pasa a los cantantes, hoy ya no tienen que ir a las disqueras, recordarás como en los 60, 70 a tocar puertas a ver quién les graba, hoy no, se compran una su interfaz o con el teléfono, si tienen talento se graban y se acabó, así empieza todo esto. Quería preguntarte, ¿cuál es la base del éxito, por lo menos yo así lo veo desde acá, de mantenerse 15 años en una cadena tan importante y si lo que pasa, por ejemplo, en Jorge Ramos y su banda, es simple y llanamente un personaje que has logrado construir para debatir y siempre llevar la contra, o simple y llanamente es como eres a la hora de asumir tu rol, digamos, en los medios? Sobre la primera pregunta, no hay una fórmula para el éxito, ¿no? Todos tenemos eh, nuestro camino, todos tenemos nuestro plan y nuestro proyecto, pero en mi caso, yo hablo nada más desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para mantenerse? Yo diría que mucha gente habla de sueños, yo prefiero hablar de objetivos, ¿no? Yo tengo un objetivo, pero tengo que establecer cuál es el plan que voy a ejercer para alcanzar ese objetivo. En mi caso, hay ciertos valores que son innegociables, por ejemplo, la disciplina, la preparación. Siempre tengo que estar preparado, tengo que leer muchísimo, tengo que ver muchos partidos, tengo que ser muy disciplinado, manejar bien mi tiempo, la consistencia, ser consistente y regular. No basta con hacer un buen programa, hay que estar preparado los 5 días de la semana. Eh, Creo que también es importante ser buen compañero, saber escuchar. Saber escuchar es clave. Yo tengo la fortuna de trabajar con gente súper exitosa como Jorge Ramos, Hernán Pereira, Carolina de las Alas. Entonces siempre trato de aprender de ellos. También trato de aprender de mis compañeros de producción porque ellos ven el programa desde otro punto de vista y a mí me interesa también cómo lo percibe el productor. Me gusta también hablar con la gente, cómo lo percibe el aficionado y la persona que está del otro lado de la tele. Entonces, que es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero básicamente lo resumiría en eso. Disciplina, trabajo, preparación, consistencia, regularidad, tener un plan para alcanzar los objetivos y ser sumamente disciplinado para ir quemando esas etapas y quemando esos procesos. Sobre lo segundo, a ver, ESPN, la primera palabra o la primera letra de ESPN es E, que significa entertainment, es entretenimiento. Nosotros tenemos claro que tenemos que ser periodistas objetivos, que tenemos que ser éticos, que tenemos que ser muy profesionales, pero también entendemos que la gente sintoniza el programa para entretenerse, para divertirse. Sí, a ver, si nos ponemos a hablar de táctica, lo podemos hacer perfectamente, que estamos preparados para hacerlo. Jorge, Hernán, Carolina y yo. Pero la gente se va a aburrir. Usted no se sienta a ver un programa para que le digan si línea de 4, si línea de 5. Sí, lo podemos hacer en un segmento de 2 horas, pero las 2 horas no. Entonces, yo lo que hago no es un personaje. Yo soy real. En el programa sí me gusta debatir, me gusta discutir, pero siempre con fundamentos. Y también tengo claro que hoy lo único que yo puedo vender, Gabriel, es mi punto de vista. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo el mundo ha cambiado. Si usted quiere ver un gol del Real Madrid, ¿no? Si usted quiere ver el gol de Benzema ayer del Real Madrid, que fue el último de Benzema, te lo dan usted puede verlo lugares. en YouTube. Claro, lo puede ver en YouTube, lo puede ver en TikTok, lo puede ver en Twitter, en Instagram, o pone en Google el gol de Benzema y va a tener 1 millón de opciones. Pero si usted quiere escuchar la opinión de José del Valle, usted nada más la va a encontrar en José del Valle, en ESPN, puntualmente en Jorge Ramos y su banda. Entonces, no es que sea un personaje creado, pero yo sí trato de potenciar mi personalidad, trato de potenciar mis puntos de vista, mi opinión, que al final de cuentas es lo único que yo puedo vender, es lo único que a mí me identifica como profesional, es eso, mi punto de vista, que es genuino, sincero y después sí, le agregamos un poquito de show porque tenemos que entretener a la gente
pero créame, Gabriel, que todo lo que decimos realmente lo pensamos. Sí, lo podemos exagerar en algún momento utilizando hipérboles, metáforas o distintas herramientas que nos ofrece, ¿no?, el periodismo y el lenguaje tan rico que tenemos como lo es el español, pero sí, todos somos genuinos y sinceros, así que no es que sea un personaje creado, ni el mío, ni el de Jorge, ni el de Hernán, ni el de Carolina. Decía el otro día Álvaro Morales que entre más hate recibe uno en redes sociales, quiere decir que más éxito está teniendo. ¿Qué pensás al respecto? Eh, Tengo una gran relación con Alvarito, ¿no? Tipazo, tipazo. Sí, y yo valoro mucho lo que hace Alvarito porque históricamente en México vendía pegarle al América y pintar al América como el villano. Entonces Alvarito de manera inteligente dijo, a ver, ¿por qué nunca ha habido un personaje que defienda al América y que señale cuando al América se le crucifica, ¿no? Y tiene toda la razón. Eso pasa con el Real Madrid, ¿no? Cuando al Real Madrid se le favorece, todo el mundo habla de que el Real Madrid fue favorecido, lo cual está bien, ¿no? Es parte de la historia. Los grandes siempre han sido favorecidos. Pero eso no quiere decir que cuando al Real Madrid se le perjudica, todo el mundo calla. ¿Por qué? Ah, por la historia. Ah, es que históricamente se le favoreció. Sí, pero si en esta jugada puntual se le está perjudicando, me parece que también es válido señalarlo. Y Alvarito al final, Gabriel, hace lo que yo le decía, ¿no? El punto de vista de él, tener una opinión distinta a la del resto, que al final de cuentas es lo que la gente busca. Después podemos debatir si Alvarito cruza el límite o no, Claro, podemos claro, debatir si claro. está bien o no, que eso es totalmente subjetivo. Ahí no, nadie puede decir que está bien o mal, eso depende de cada persona, ¿no? Pero yo sí respeto muchísimo el punto de vista de todos y el de Alvarito en particular, porque encima tenemos una muy buena relación. Los martes me toca compartir con él en Fútbol Picante y la verdad que siempre la paso bien con él, como con todos los compañeros. Y yo tengo claro que yo tengo mi punto de vista y tengo que respetar si otra persona piensa de manera distinta a como pienso yo. Claro. ¿A qué más aspira José del Valle estando en ESPN? Entiendo que tu mayor carga de trabajo está con Jorge Ramos y su banda, pero ahora me estás diciendo que también estás en Picante, en algún momento te vimos en Sports Center. ¿Por qué no pensar en un enviado especial a cubrir olímpicos o cubrir mundiales? ¿A qué más aspira José y dónde se visualiza en el mediano y largo plazo? Bueno, sí, mi asignación principal es Jorge Ramos y su banda, pero yo hago muchas cosas para la empresa. Todos los martes y viernes a veces me toca Fútbol Picante, Sports Center cuando me requieren. También genero contenidos digitales para las distintas plataformas de ESPN. También colaboro en el canal de la Liga como uno de los representantes de ESPN, de la Liga de España. Esas, en líneas generales, son mis asignaciones principales. Lo de la corresponsalía, afortunadamente me ha tocado hacerlo. He tenido la fortuna de cubrir la Copa Oro, la Copa América, la Eurocopa, Juegos Panamericanos, la Liga, la Champions, clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Lo he hecho prácticamente todo, menos una Copa del Mundo, que esa es mi asignatura pendiente. Ese sería mi gran objetivo para el año 2026, cubrir una Copa del Mundo en el lugar de los hechos. Y creo que voy a tener la fortuna de hacerlo porque encima la Copa del Mundo viene a Te la Estados llevaron. Unidos y exactamente, exactamente. Yo le digo a mis compañeros que yo soy tan grande que la Copa del Mundo viene a mí. Claro, es broma, Gabriel, no se lo crea. Pero mis objetivos, a mí el día de mañana me gustaría generar contenidos. Tengo algunas ideas para hacer series, siempre relacionadas con el deporte, documentales relacionados con el deporte. Eso me gustaría hacerlo más adelante. En el futuro inmediato, seguir consolidándome en Jorge Ramos y su banda, en ESPN, mantenerme vigente, por lo que usted comentaba. Hoy hay muchísima competencia, hoy hay muchísimas personas preparadas, así que mis objetivos son ir el día a día, partido a partido, como se dice en el fútbol, pero siempre tratando de mejorar como persona y mejorar como profesional. Me quedan dos cosas nada más. La primera, entrando en materia, aquí se me vino mucha gente encima porque me gusta ser siempre crítico y decir las cosas tal cual las veo. Aquí en Guatemala me pareció que fue un fiasco lo que hizo la selección sub-20 en Argentina, y respeto desde luego a cada quien que piense de otra manera, pero creo que siempre nosotros estamos obligados a decir lo que pensamos, muchas veces a cuestas justamente de que nos pasemos llevando a mucha gente que se pueda sentir señalada. Me enteré también por un amigo en común que estuviste en
en Argentina, en el Mundial Sub-20. Tus sensaciones en términos generales de lo que pasó con Guatemala allí. Sí, respeto su punto de vista, pero yo no lo establecería como un fiasco. Me parece que tenemos que tener bien clara la historia del fútbol de Guatemala. Recién fue la segunda Copa del Mundo en la historia del fútbol de Guatemala en cualquier categoría. La segunda, ya el hecho de haber clasificado era objetivo cumplido. Ahora, una vez estando en la competencia, Gabriel, quizá yo estando fuera de Guatemala lo veo de manera distinta. A mí hasta me sorprendió el nivel futbolístico de Guatemala. Yo esperaba menos, porque tengo claro que en Guatemala no hay estructuras, que no trabajan bien con las fuerzas básicas. La mayoría de los futbolistas que están en esta selección ni siquiera juegan con sus equipos. Muchos de ellos no han debutado en primera división. Entonces, dentro de ese contexto, yo esperaba menos y creo que el partido contra Nueva Zelanda fue muy serio, un equipo muy sólido, bien parado, pero los imponderables de siempre. Jorge Moreno, el arquero, se lesiona, se acalambra, ingresa el guardameta que entra frío, se queda a mitad de camino, un solo error, gana Nueva Zelanda y en un torneo corto, perder el primer partido es prácticamente terminal. Estuve en el partido contra Argentina y Guatemala compitió muy bien, Gabriel. Reitero, yo esperaba menos. A mí me gustó cómo se paró Guatemala. Estadio lleno. Argentina, el país que más mundiales sub-20 ha ganado, el vigente campeón del mundo, con futbolistas que militan en Europa, jugadores que ya han debutado en primera división, jugadores que la rompen todos los fines de semana en ligas sumamente competitivas. Y Guatemala hizo un buen partido. Antes del 1-0, Argentina no había pateado una sola vez al arco. Después viene la expulsión, Guatemala se queda con uno menos y eso condiciona el partido. Y ya el partido contra Uzbekistán me parece que fue el peor de Guatemala, el más flojo, ya me parece que los nervios lo rebasaron, pero en líneas generales yo creo que esto se tiene que utilizar para crecer, para seguir dando pasos hacia adelante y para darse cuenta que de una vez y por todas hay que trabajar con los niños, con las fuerzas básicas y ojalá que esta generación se le dé las herramientas correctas para que sigan progresando, para que se consoliden en primera división y para que sean la base de la eliminatoria rumbo al 2030. Así es como se tiene que trabajar, proyectos a largo plazo, ir sentando las bases, pero si esperamos de que una selección que recién es la segunda vez que se clasifica a cualquier mundial, vaya y sea campeona del mundo, me parece que también tenemos que poner los pies en el suelo y darse cuenta en dónde estamos parados y cuáles son las expectativas reales del fútbol de Guatemala. Necesitaría otra hora y a lo mejor alguna vez la vamos a tener para yo poder responder. José, tu mensaje final para la gente que está en Guate, que está empezando a hacer periodismo, ¿qué le dejarías? Primero que todo, que tengan objetivos, que se tracen objetivos importantes en la vida, pero reitero, que tengan un plan de trabajo, un plan para alcanzar esos objetivos, que no se rindan. En la vida siempre habrá obstáculos, siempre habrá dificultades, pero allí es cuando se revela verdaderamente el carácter de cualquier ser humano, en las situaciones difíciles. En las buenas, todos nos hacemos los machos, todos nos hacemos que todo está bien. Siempre habrá momentos complejos, difíciles, pero allí más que nunca uno tiene que creer en sí mismo. Y recuerden, hay que ser disciplinados, ordenados, trabajadores, consistentes, regulares y estar siempre a tiempo. No hay que llegar tarde. Si alguna vez lo citan a una entrevista, a cualquier lugar, hay que llegar temprano, siempre a tiempo, que me parece que eso es algo donde tenemos que cambiar en Guatemala. Amigos, ha sido un gustazo platicar con José del Valle, el guatemalteco que triunfa y brilla con luz propia en ESPN. Qué gusto haberte tenido y gracias por estar en Colegas. Un abrazo, Gabriel, éxitos.